Administración de proyectos, PER, CPM. Casi cualquier proyecto grande puede subdividirse en una serie de actividades o tareas más pequeñas para que se analicen con PER, CPM. Cuando se reconoce que los proyectos podrían tener miles de actividades específicas, se ve por qué es tan importante contestar preguntas como la siguiente: ¿cuándo quedará terminado todo el proyecto? ¿Cuáles son las actividades o tareas críticas en el proyecto? Es decir, las que demorarán todo el proyecto si se retrasan. Historia. ¿Cómo fue el inicio de PER y CPM? Durante cientos de años los gerentes han planeado, programado, supervisado y controlado proyectos de gran escala, pero tan solo durante los últimos 50 años se han aplicado técnicas de análisis cuantitativos a los proyectos importantes. Una de las primeras técnicas fue el diagrama de Gantt, que muestra el inicio y la terminación de una o más actividades. En 1958, la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de Estados Unidos desarrolló la técnica de revisión y evaluación de programas, PER, para planear y controlar el programa del misil Polaris. Este proyecto implicaba la coordinación de miles de contratistas. En la actualidad, PER se usa todavía para supervisar un sinnúmero de programas contratados del gobierno. ¿Cómo dibujar la red PRT y CPM? La red se puede dibujar una vez que se hayan especificado todas las actividades del procedimiento del PRT y la gerencia haya decidido que las actividades deberían proceder a otras. El paso número 2 sería: existen dos técnicas comunes para dibujar redes de PRT. La primera se llama actividad de nodo, donde los nodos representan las actividades. La segunda se conoce como actividad en arco, donde se usan los arcos para representar las actividades. Aquí presentamos la técnica AON, ya que es más sencilla y con frecuencias se emplea en el software comercial. Al construir una red AON, debe haber un nodo que representa el inicio del proyecto y otro que representa la terminación del mismo. Habrá un nodo dibujado como rectángulo en lo que presentamos para cada actividad. Se muestra la red completa para generar foredrun. Los arcos, que sean las flechas, se usan para mostrar los precedores de cada actividad. Por ejemplo, las flechas que llevan la actividad G indican que tanto como D como E son procededoras inmediatas de G. El tiempo de las actividades. El siguiente paso, tanto en CPM como en PRT, consiste en asignar las estimaciones del tiempo requerido para complementar cada actividad. En algunos proyectos, como los de construcción, el tiempo para terminar cada actividad se suele conocer con certidumbre. Los desarrolladores de CPM asignaron tan solo una estimación de tiempo para cada actividad. Estos tiempos se utilizan para encontrar la ruta crítica, como se describe en las secciones que siguen. No obstante, para proyectos especiales o para trabajos nuevos, proporcionar las estimaciones de los tiempos para actividades no siempre resulta sencillo. Sin datos históricos sólidos, los gerentes muchas veces tienen incertidumbre acerca de los tiempos de las actividades. Por ello, los desarrolladores de PRT utilizan una distribución de probabilidad basada en 3 estimaciones para cada actividad. Después se obtiene un promedio ponderado de estos tiempos para usarlos con PRT, en vez de una sola estimación del tiempo que se necesita en CPM. Estos promedios se emplean para encontrar la ruta crítica. Las estimaciones del tiempo con PRT son tiempo optimista, que es el tiempo que se tomaría una actividad si todo sale tan bien como posible. Debería haber únicamente una pequeña probabilidad, digamos 1 entre 100, de que esto pueda ocurrir. El tiempo pesimista es el que tomaría una actividad suponiendo condiciones muy desfavorables. Tiene que haber únicamente una pequeña probabilidad de que la actividad tome tanto tiempo. El tiempo más probable es la estimulación o el estimado de tiempo más realista para completar esta actividad. PR con frecuencia supone que las estimaciones de tiempo
siguen la distribución de probabilidad beta. Se ha encontrado que esta distribución continua es adecuada, en muchos casos para determinar un valor esperado y la variancia de los tiempos de determinación de las actividades. Para encontrar el tiempo esperado de la actividad, la distribución beta lo estima como siguiente: t igual a más 4m más b sobre 6. Para calcular la dispersión o variancia del tiempo de determinación de la actividad se usa la siguiente fórmula: varianza igual b menos a sobre 6 al cuadrado. ¿Cómo encontrar la ruta crítica? Una vez determinados los tiempos de terminación esperados para cada actividad, se aceptan como el tiempo real para esa tarea. Bien, aunque la tabla indica que el tiempo total esperado para 8 actividades en general de Foundry es en 25 semanas, es evidente que varias tareas pueden realizarse en forma simultánea para encontrar cuántos tiempos tomará terminar el proyecto. Realizaremos un análisis de la ruta crítica para la red. La ruta crítica es la trayectoria con el tiempo más largo de la red. Si Lester Hawkins quiere reducir el tiempo total del proyecto para generar Foundry, tendrá que reducir el tiempo de alguna actividad en la ruta crítica. En cambio, cualquier demora de una actividad de la ruta crítica representará la terminación de todo el proyecto. Para encontrar la ruta crítica necesitamos determinar las siguientes cantidades para cada actividad en la red. 1. Tiempo de inicio, más cercano. Lo más pronto que se pueda realizar o comenzar una actividad sin contravenir los requerimientos de precedencia inmediata. 2. Tiempo de terminación, más cercana. Lo más pronto que se puede terminar una actividad. Y 3. Tiempo de inicio, más lejano. Lo más tarde que se puede comenzar una actividad sin retrasar todo el proyecto. Probabilidad de terminación de un proyecto. El análisis de ruta crítica ayudó a determinar el tiempo esperado para la terminación de un proyecto de la funditora en 15 semanas. Sin embargo, Harky sabe que si el proyecto no termina en 16 semanas, los inspectores ambientales se formarán a cerrar en general Foundry. También está consciente de que existe una variación significativa entre las estimaciones de los tiempos para diversas actividades. La variación de la actividad que está en la ruta crítica lleva a afectar la terminación del proyecto completo y quizás a retrasarlo. Este es un suceso que preocupa a Harky considerablemente. PERT utiliza las varianzas de las actividades de la ruta crítica para ayudar a determinar la varianza de todo el proyecto. Si los tiempos de las actividades son estadísticamente independientes, la varianza del proyecto se calcula sumando las varianzas de las actividades críticas. ¿Qué proporcionó PERT? El sistema de técnica de revisión y evaluación del programa le permitió a Lester Harky, en el caso anterior, cierta información administrativa valiosa. Entre esta información valiosa para la administración del programa de Lester Harky es que la fecha esperada de terminación es de 15 semanas. Existe una probabilidad muy alta de que el equipo esté instalado dentro del plazo de entrega de 16 semanas. Entonces esto es una facilidad para lo que quiere realizar Lester Harky. Hay 5 actividades, que la A, la C, la E, la G y la H, que están en ruta crítica. Por lo tanto, si una de ellas demora, todo el proceso del proyecto se retrasará. Hay 3 actividades, que son la B, la D y la F, que no son críticas, pues cuentan con una cierta holgura de tiempo. ¿Qué significa esto? Que Harky podría tomar como un préstamo de alguno de sus recursos si es necesario, para quizás acelerar o adelantar un poco más el proyecto y realizarlo de manera completa en un tiempo determinado. Y por último, una de la información valiosa también es que se puede obtener un programa detallado de la fecha tanto de inicio como de la terminación de las actividades para el caso de Lester Harky. Análisis de sensibilidad y administración de proyectos.
Durante la realización de un proyecto, el tiempo requerido para completar la actividad suele variar con respecto a los tiempos estimados para el proyecto. Si la actividad del proyecto está en una ruta crítica, el tiempo total de la terminación del proyecto obviamente cambiará, y esto generará impacto en el tiempo total de la terminación del proyecto, teniendo impacto también como en los tiempos de inicio más cercanos, en la terminación más lejana, el inicio más lejano, la terminación más lejana, y de holguras para las actividades. Entonces, obviamente que todos estos impactos también dependen de la relación que mantienen las actividades dentro del proyecto. En la administración de proyectos definimos como una actividad predecesora como aquella que ocurre justo antes de una actividad dada. En general, una actividad predecesora es la que debe terminarse también antes de que comience la siguiente actividad. Por consiguiente, una actividad entonces sucesora es aquella que puede comenzar solo después de que termina una actividad dada. Una actividad paralela es la que no depende directamente de la actividad dada. Después de definir las actividades que son predecesoras, sucesoras y paralelas dentro de un proyecto, se puede explorar lo que es la influencia de un aumento, que entonces este sería una disminución en el tiempo de la actividad en la ruta crítica, tendría sobre otras actividades en la red. Entonces, como el tiempo de holgura es igual al tiempo de terminación más lejana menos el tiempo de terminación más cercana, quiere decir TL menos TC, no habrá cambio en la holgura de las actividades sucesoras. Ello significaría que el tiempo de terminación más lejana, de inicio más lejano y de holgura también aumentarán para todas las actividades paralelas. Esto se prueba por sí mismo si en un proyecto se llegue a realizar una revisión hacia atrás por la red usando un tiempo de terminación mayor para todo el proyecto. Por lo tanto, para esto no hay cambios en las actividades predecesoras. 2.2 PER costo. Aunque el PER es un excelente método para supervisar y controlar la duración de un proyecto, no considera otro factor muy importante, el costo del proyecto. PER, costo, es la modificación del PER que permite al administrador planear, programar, supervisar y controlar tanto el costo como el tiempo. Comenzamos esta sección por investigar cómo se planean y programan los costos. Luego vemos cómo se supervisan y controlan. Planeación y programación de los costos de un proyecto. Proceso de elaboración del presupuesto. El enfoque global en el proceso de elaboración del presupuesto de un proyecto es determinar cuánto se va a gastar cada semana o mes. Así, si el costo presupuestado para una actividad dada es de 48.000 y el tiempo esperado para realizarla es 4 semanas, el costo presupuestado por esa semana será de 12.000, igual a 48.000 entre 4 semanas. En el punto 4 tenemos, con los tiempos de inicio más cercanos y más lejanos, determinar cuánto dinero debería gastarse durante cada semana o mes para determinar el proyecto en la fecha deseada. Supervisión y control de los costos del proyecto. El propósito de supervisar y controlar los costos es asegurar que el proyecto avance a tiempo y que los sobrecostos se mantengan al mínimo. El estado de todo proyecto tiene que verificarse periódicamente. Lester Harkey desea saber cómo va su proyecto contra la contaminación. Esta es la sexta semana de las 15 del proyecto. Las actividades A, B, C ya se terminaron. Estas actividades incurrieron en costos de 20.000, 36.000 y 26.000 respectivamente. La actividad D tiene solo un avance de un 10% y hasta ahora el gasto ha sido de 6.000. La actividad E tiene un porcentaje de 20 de avance con un costo de 20.000. Y la actividad F ha avanzado un 20% con un costo de 4.000. Las actividades G y H todavía no comienzan. ¿Va a tiempo el proyecto anticontaminación? ¿Cuál es el valor de trabajo terminado? ¿Ha habido algún costo excedido? El valor del trabajo terminado o el costo a la fecha de cualquier actividad se calcula como valor del trabajo terminado, igual porcentaje del trabajo terminado por presupuesto de toda la actividad. La diferencia para las actividades también es de interés. Diferencias para la actividad igual costo real menos el valor de trabajo terminado. Si la diferencia para una actividad es negativa, hay un subcosto, pero si el número es positivo, se tiene un sobrecosto.
Aceleración del proyecto. Algunas veces los proyectos tienen fecha de entrega que quizás sean imposibles de cumplir con los procedimientos normales de terminación. No obstante, si se recurre a las horas extras, el trabajo de fin de semana, la contratación de trabajadores adicionales o el uso de equipo, tal vez sería posible terminar un proyecto en menos tiempo del requerido en general. Por otro lado, el costo del proyecto suele aumentar como resultado. Cuando se desarrolló el CPM, se reconoció la posibilidad de reducir el tiempo de terminación de un proyecto. Este proceso se le llama aceleración. Acortar el proyecto se conoce como aceleración. Al acelerar un proyecto se emplea el tiempo normal de cada actividad para encontrar la ruta crítica. El costo normal es el costo para determinar la actividad con los procedimientos normales. Si el tiempo de terminación de un proyecto con los procedimientos normales cumple con la fecha de entrega impuesta, no hay problema. Sin embargo, cuando la fecha de entrega es anterior a la terminación normal del proyecto, deben tomarse algunas medidas extraordinarias. Se desarrolla otro conjunto de tiempos y costos para cada actividad. El tiempo acelerado es el tiempo más corto posible para la actividad y requiere recursos adicionales. El costo acelerado es el precio para completar la actividad en un tiempo menor que el normal. Si es necesario acelerar un proyecto, será deseable hacerlo al menor costo adicional. La aceleración de proyectos implica 4 pasos. 1. Es encontrar la ruta crítica normal e identificar las actividades críticas. 2. Calcular el costo de aceleración por semana para todas las actividades de la red. Este proceso usa la siguiente fórmula. El costo acelerado entre el periodo de tiempo es igual al acelerado menos costo normal entre tiempo normal menos tiempo acelerado. 3. Seleccionar la actividad en la ruta crítica con el menor costo de aceleración por semana. Y 4. Verificar que la trayectoria crítica que se acelera todavía sea crítica. Otros temas de administración de proyectos. Existen otros conceptos que son importantes para el gerente de proyectos. Algunos de estos son los subproyectos. Para proyectos en extremos grandes se recomienda formar una actividad con varias subactividades pequeñas. Cada actividad más pequeña es subproyecto del proyecto original. La persona a cargo de la actividad podría comprar un PER o CPM para administrar el subproyecto. Muchos paquetes de software tienen la capacidad de incluir varios niveles de subproyecto. Los hitos o momentos importantes. Eventos importantes en un proyecto con frecuencia reciben el nombre de hitos, los cuales suelen reflejarse en las gráficas de Gantt y de PER para destacar la importancia en llegar a tales eventos. Los niveles de recursos. Además de administrar el tiempo y los costos involucrados en un proyecto, un gerente debe también preocuparse por los recursos que utiliza al planear un proyecto y a menudo como parte de la estructura de trabajo desglosada. El gerente debe identificar qué recursos se necesitan con cada actividad. Por ejemplo, en un proyecto de construcción quizás haya varias actividades que se requieren usar equipo pesado como una grúa. Si la compañía constructora tiene una sola grúa, entonces ocurrirán conflictos si dos actividades que requieren usarla están programadas para el mismo día. Para liberar problemas como este se usa la nivelación de recursos. Significa que una o más actividades se mueven de su tiempo de inicio más cercano a otro momento, de manera que la utilización del recurso se distribuya del recurso con más uniformidad con el tiempo. Si los recursos son las brigadas de construcción, habría el beneficio de mantener a las brigadas ocupadas y minimizar el tiempo extra. Otro sería el software, que en el mercado existen numerosos paquetes de software para administrar proyectos, tanto para servidores grandes como para computadoras personales. Algunos de ellos son el Microsoft Project, Hardware Project Manager, Project Timeline, Primavera Project Planner, Arithmetic Open Plan. Casi todos estos programas trazan la gráfica de PER en las gráficas de Gantt. Sirven para programar el presupuesto, ajustar automáticamente tiempos de inicios futuros con base en los tiempos de inicios reales para las actividades anteriores, así como para nivelar la utilización de recursos